esta generación de creyentes tendrá que evangelizar a esta generación de inconversos. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Somos nosotros los que tenemos la obligación y el deber de comunicarles a otros la palabra del Señor. Y para cumplir con este deber, con Dios y con sus semejantes, todos tenemos que ofrecernos al Señor en una nueva consagración. Digo una nueva consagración porque a lo mejor ya le consagramos nuestro corazón a Jesús, ya le consagramos nuestra mente también, pero tal vez no le hemos consagrado nuestro tiempo y nuestro servicio para Él. Dispuestos para servirle según las respectivas capacidades y según que Él nos llame. El Señor no nos va a llamar a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Él nos va a poner una carga que podemos llevar y nos va a dar una responsabilidad que podemos cumplir. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Esta versión nos revela muchas cosas. Nos hace mirar verdades que en la versión 60 a veces no alcanzamos a entender o a captar. Aquí se nos dice que una manera de agradar al Señor es cuando nosotros le dedicamos toda nuestra vida para servirle y hacer todo lo que al Señor le causa felicidad o le causa agrado. Así es, dice el apóstol, como se le debe de adorar. Es decir, sin un servicio al Señor no hay una adoración completa. Tenemos que aprender a adorarle, tenemos que aprender a amar al Señor a través del servicio. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, la Escritura dice de esta manera: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. ¿Por qué tenemos que anunciar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? Bueno, porque hemos entrado en su luz maravillosa, porque Él nos ha sacado de las tinieblas en que vivíamos. Esa es una buena razón para que ahora nosotros le comuniquemos a otros lo que el Señor nos comunicó, nos enseñó, nos dio. Ahora nosotros tenemos también que compartirlo con otras personas. Además, hay otras 3 razones por las cuales tenemos que convertirnos en obreros del Señor. Son 3 razones poderosas que no podemos eludir todos los que estamos aquí. No podemos decir que haya alguien que no pueda realizar esta labor. Todos estamos llamados a llevarla a cabo. En primer lugar, porque la mies es mucha, es decir, el trabajo es demasiado. Cuando yo tenía algo así como 9 o 10 años de edad y estábamos en la primaria, recuerdo que los maestros nos hacían notar el número de millones que poblaban el mundo. Y en ese tiempo, más o menos, era como entre 40 y 50 millones, 40 millones la población de nuestro país, de México. Hoy, en el año 2016, estamos sobrepasando los 120 millones de mexicanos en todo nuestro territorio. La mies es mucha, es decir, el trabajo para evangelizar a todos estos millones de personas no se le puede dejar solamente a los pastores. Los miembros de la iglesia tienen que compartir y tienen que tomar también su propia responsabilidad. En el capítulo 9, del versículo 35 al 38, la Escritura dice de esta manera:
Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Jesús les está diciendo a sus discípulos que ellos no van a poder evangelizar a toda esa región de Judea, que van a necesitar estar orando al Padre Celestial para que levante más discípulos, de tal manera que puedan abarcar toda esa necesidad de llevar las buenas noticias a todo el territorio de Israel y fuera de Israel. Dice esta misma escritura que Jesús sintió compasión por la gente. Cuando no sentimos compasión por las personas que se pierden, es muy difícil convertirnos en obreros del Señor. Tenemos que pedirle a Dios que llene nuestro corazón del amor que Jesús sintió por las almas perdidas. De otra manera, pasamos en medio de multitudes todos los días sin sentir siquiera un poquito de misericordia o de conmiseración, al saber que esas almas están caminando hacia el infierno y no hay quien les pueda advertir del peligro en el que están viviendo. La palabra del Señor también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el capítulo 4 de Juan, en el verso 35, la palabra del Señor dice de esta manera: después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Jesús dice que las personas que nosotros conocemos, las personas que vemos, las personas que viven cerca de nosotros, no necesitan de que pase más tiempo para que nosotros les entreguemos la palabra del Señor. Jesús dice: fíjense bien, tomen bien en cuenta que el momento para predicarles la palabra, para darles el mensaje, ya está, ya es este día, es en este momento. A veces los cristianos nos imaginamos que tenemos que hacer un plan a largo plazo y decimos: bueno, voy a dejar que pase un tiempo y hasta que haga amistad con esta persona le voy a entregar el mensaje de Cristo. O a veces pensamos: voy a esperar una oportunidad para poder entregar el mensaje del Señor. Creo que hoy no es ese día. Bueno, pues Jesús dice aquí todo lo contrario. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen: dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Y nosotros decimos: dentro de 4 meses, dentro de 2 meses, 1 semana, y le voy a hablar a esa persona acerca de Cristo. Y el Señor dice que el tiempo de cosechar es hoy. El tiempo de sembrar también es hoy. No el día de mañana, ni tampoco dentro de 8 días. Hemos dejado pasar tantas oportunidades para que otros conozcan la palabra del Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Otra razón importante, que ya la mencioné, pero vamos a ponerla como un punto aparte, es que las almas están pereciendo sin Cristo, están muriendo sin tener la oportunidad de que alguien les haya hablado acerca del Señor Jesús. Si ellos lo rechazan o si ellos lo aceptan, es un asunto de ellos. Pero nuestro compromiso es hablarles a ellos acerca del Señor Jesucristo. En el capítulo 10, en el versículo 11 al 15 de Romanos,
La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. La Biblia dice: Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero, ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. ¿Cómo van a saber ellos de Cristo si nosotros no les hablamos? Yo, 19 años, no conocía a Cristo porque nadie me había hablado, nadie me había dicho ni siquiera acerca de la Biblia, nadie me había dado a conocer el mensaje de salvación, hasta que un día una persona se acercó y me habló acerca de que Cristo me amaba, que Cristo había muerto por mis pecados. Y ese mensaje tan sencillo cambió mi vida para siempre, transformó mi corazón. Nunca más volví a ser la misma persona. Pero hubo alguien que me trajo las noticias. Yo no sentí el deseo de querer investigar acerca de Dios. En mí no nació la idea de que habrá un libro que hable de Dios. Voy a preguntar. Yo nunca había oído la palabra Biblia, nunca había conocido ese término de la palabra de Dios. No, alguien tuvo que hablarme. De otra manera yo me hubiera perdido. Yo hubiera crecido y me hubiera hundido cada día más en el pecado, en la ignorancia, en la idolatría, sin que nadie me hubiera dado la oportunidad de conocer a Jesucristo como mi Salvador personal. Las almas están pereciendo sin Cristo y nosotros no estamos haciendo nada para poderlas salvar. Todos conocemos el capítulo 9, versículo 27 de Hebreos. Todos lo hemos mencionado alguna vez. Quiero leérselos en esta versión, en esta traducción actual, que dice de la siguiente manera: todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. Aunque aquí dice todos nosotros, aquí sí me voy a referir a la versión 60, donde dice que está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. Este versículo no es para nosotros, porque nosotros no vamos a ser enjuiciados. Ya fuimos perdonados, ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Pero este versículo es para las almas que no han conocido al Señor. Está establecido que mueran una vez y después el juicio. ¿Qué le espera a las personas? El juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de condenación, el del gran trono blanco. Ellos van a resucitar también, pero será en la segunda resurrección de los que no tendrán parte en el reino de Dios, porque no hubo quien les diera el mensaje de la salvación. En el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 15, la palabra del Señor también nos señala algo que nos debe de hacernos sentir responsables de las almas que se están perdiendo. Y este versículo dice de la siguiente manera: y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. ¿Dónde fueron echados estas almas preciosas? Estas almas que nunca nadie les dio el mensaje de salvación. Bueno, el versículo 14 dice: luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. ¿Se imagina? Para siempre separados de Dios, para siempre separados de la gracia de Dios. Ellos, a partir de ese momento, solamente van a experimentar dolor y agonía y aflicción eterna por los siglos de los siglos, eternamente.
Su sufrimiento nunca va a tener fin, porque no hubo quien les entregara el mensaje de la palabra del Señor. ¡Qué responsabilidad tan grande! Si a nosotros no nos hubiesen hablado, si muriéramos en nuestros pecados y no hubiésemos tenido la oportunidad de recibir a Cristo, iríamos al infierno y allí estaríamos para toda la eternidad. A veces nos da pena hablarle a nuestros propios familiares. No estamos pensando en que ellos pueden morir en cualquier momento. Eso le decía yo a un hermano, a Oscar, que está viniendo entre semana. Estamos haciendo una célula en su casa y él me decía acerca de su familia. Dice, es que tengo que dejar que pase un tiempo porque ellos tienen algunas costumbres, pastor, y pues no quiero herir sus sentimientos. Le digo, mira, mientras tú piensas todo esto, el tiempo se está pasando. Y tu abuelita y tu familia, cualquiera de ellos podría morir en cualquier momento. Y de esa manera pasarían ellos a una eternidad sin Dios y sin salvación. Y lo mismo está aconteciendo con los familiares de usted. Lo mismo acontece con mis propios familiares. Si no insistimos, si no les comunicamos, si no les hablamos, si damos ya por completo que la primera o segunda o tercera vez no quisieron escucharnos, no quisieron recibir el mensaje, y le damos carpetazo al asunto y nos olvidamos para siempre de esa persona. Pero piense usted que su familiar, su amigo, su vecino pueden ir al fuego eterno y que nosotros podríamos haberlo evitado si les entregábamos el mensaje de salvación. Segunda de Corintios capítulo 4, en el versículo 3 y 4 dice: los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. ¿Por qué no pueden creer ellos? ¿Por qué no aceptan nuestra invitación para venir a la iglesia? ¿Por qué no quieren leer una Biblia que les hemos regalado? ¿O no la quieren aceptar? Porque dice que el diablo no los deja. El diablo se los impide de muchas maneras. El diablo pone pensamientos en sus mentes para rechazar el mensaje de Cristo. Y de esta manera las almas se pierden para la eternidad. No es porque ellos no quieran, es porque a pesar o aparte de su renuencia, ellos también están siendo manipulados o manejados por Satanás. Satanás no los deja conocer la luz del Evangelio, la luz de Cristo Jesús. También la palabra del Señor en Marcos 16:15. Gracias, Señor. En Marcos 16:15, la palabra también nos dice de esta manera. Mire, dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Anuncien las buenas noticias a todo el mundo. A veces cuando vemos noticieros y después de una serie de noticias malas, noticias feas, el locutor dice: ahora pasemos a algo mejor. Y eso algo mejor se refiere a espectáculos, se refiere a deportes o a noticias agradables, que se inauguró un edificio, que el presidente abrió una nueva planta de automóviles o cualquier otra cosa. Para el mundo esas son las buenas noticias. Tener un buen clima es una buena noticia en la mañana que los locutores nos transmiten a través de los medios de comunicación. Pero para la Biblia, las buenas noticias que el mundo a veces nunca recibe son
las noticias de la salvación. La buena noticia de que Cristo vino al mundo a morir por sus pecados y que creyendo en Jesús ellos pueden alcanzar la salvación y la vida eterna. Las almas perecen sin Cristo. Y en tercer lugar, se necesitan obreros que entiendan que es una orden del Señor, es una orden que Dios nos está dando. Para los hermanos que van a venir en la tarde, les prometo con todo mi corazón que van a escuchar un mensaje precioso, un mensaje muy hermoso. Para los hermanos que les gusta concluir el día correctamente y asisten a los dos cultos. A veces hay predicadores que dicen, bueno, en la mañana recibimos algo así como la comida, ¿verdad? Pero en la tarde, en el segundo culto, bueno, pues recibimos el postre, ¿verdad? La conclusión de un buen alimento. Ese es el alimento completo que puede nutrir nuestros corazones y nuestra vida. Y hay quienes pues solamente comen la mitad del alimento que Dios tiene preparado para el creyente. Pero la Biblia nos dice que es una orden el ir y predicar el Evangelio. No se deja a una opción. Es que a mí no me gusta. Es que yo no sé. ¿Y por qué no aprende? Porque van de por medio muchas almas. Va de por medio por lo menos una alma que usted pudiera salvar. ¿No acaso esto merecería todo su esfuerzo? Hay personas adultas que por el mero placer o por distracción se meten a aprender computación a la edad de 70, 75 años de edad. Y el único propósito pues es encontrar distracción o poder tener también esa oportunidad de manejar esta tecnología moderna. Pero estamos hablando de almas, estamos hablando de personas que se están yendo al infierno. Y los cristianos dicen, es que yo no sé evangelizar, es que fíjese que a mí no se me da esto, es que yo no tengo, como que no me dan palabras, no me salen palabras para evangelizar. ¿Y por qué no aprende, hermano? ¿Por qué no hace un esfuerzo para poder aprender a evangelizar? Para poder salvar una alma que se puede perder para la eternidad. ¿No siente usted un poquito de amor por alguien, siquiera por una persona? Ya no digamos por multitudes, porque Jesús decía que veía a la multitud y sentía compasión por las multitudes. ¿Que nosotros no podremos sentir compasión por lo menos por una persona? ¿No conocemos a alguien que nos mueva a conmiseración para entregarles el mensaje del Evangelio de Cristo? Mateo 28, 19, lo leemos por segunda vez.